Radio El Salvador del Mundo presenta La Palabra Viva. Prepara tu corazón y haz vida la enseñanza que vas a escuchar. Y que seamos receptivos de tu palabra y de tus enseñanzas. Cúbrelo con tu sangre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿quién de aquí tiene alguna necesidad que le pide a Dios y le pide a Dios que se le cumpla en su vida, que el Señor se la llene, que el Señor se la conceda? Que me levante su mano. Gloria a Dios. Muchas veces son cosas un poco difíciles que las vemos como un milagro. Y lo que vamos a hablar hoy es acerca de que si usted necesita un milagro, involúcrese. Así se llama el tema de la charla. Necesito un milagro, involúcrese. Y ya le voy a contar por qué. Fíjense que había le voy a contar una historia. Un hogar de niños huérfanos, y el hogar estaba a punto de cerrar porque no había suficiente comida y no había suficiente ayuda para estos niños. Entonces vinieron del hogar y mandaron dos cartas, una carta a una granja de gallinas para que les ayudaran, para que les colaboraran, y una carta a una granja de cerdos. Y les ponían y les explicaban cuál era el problema, que si no les ayudaban, si no les contribuían, entonces iban a cerrar y estos niños huérfanos no iban a tener dónde vivir. Entonces las gallinas, al recibir la carta, se pusieron de acuerdo y decidieron contribuir y se comprometieron a dar 60 huevos todos los días para que estos niños pudieran comer. Y ese fue el compromiso. Se comprometieron a dar 60 huevos todos los días para que los niños comieran. Y los cerdos también se pusieron de acuerdo. Dijeron, vamos a colaborar. Y dijeron que ellos iban a colaborar con 2 piernas grandes de jamón cada semana para que estos niños comieran. Entonces, unos se comprometieron y los otros se involucraron. Y ya vamos a ver cuál es la diferencia de los dos. Vamos a ir desarrollándolo. Y vamos a leer nuestra Biblia, vamos a abrir nuestra palabra en el libro de Hechos, en el capítulo 6. Hechos capítulo 6, versículo 1. Por aquellos días, yo voy a leer de la Biblia de la versión de Jerusalén, pero es bastante similar a la de Dios habla hoy. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12, es decir, los 12 apóstoles, ¿verdad?, convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: no está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu y de saber, y los pondremos al frente de esa tarea. Mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta le pareció bien a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito antioqueno. Los representaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos. La palabra de Dios iba creciendo. El número de los discípulos se multiplicaba considerablemente en Jerusalén. También una gran multitud de sacerdotes iba aceptando la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder,
Realizaba grandes prodigios y signos entre el pueblo. Se presentaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, cirenenses y alejandrinos, y otros de Cilicia y Asia. Y se pusieron a discutir con Esteban, pero no eran capaces de enfrentarse a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran: hemos oído a este pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. De esta forma amotinaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Vinieron de improviso, le prendieron y le condujeron al Sanedrín. Presentaron entonces testigos falsos que declararon: este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús, ese nazoreo, destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que Moisés nos transmitió. Fijando en él la mirada, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esta es palabra de Dios. La lectura que acabamos de leer en Hechos, si ustedes recuerdan, son los acontecimientos que pasaron en la nueva iglesia. Después de que Jesús murió, los 12 discípulos, los 12 apóstoles, se quedaron en Jerusalén escondidos hasta esperar el Espíritu Santo. Una vez que llegó el Pentecostés y la iglesia se instauró, comenzaron a predicar y la palabra de Dios iba creciendo y creciendo, y cada vez habían más discípulos que acogían la palabra de Dios y se convertían a Cristo. Y en eso estaban los hebreos, los que vivían de ahí en Jerusalén, y estaban los cristianos que venían de Grecia, de Éfeso, de Coloso y toda esta zona que ustedes conocen de la iglesia de los colosenses, de los efesios y todo, que eran los helenistas. Por eso es que la palabra comienza diciendo que al multiplicarse los discípulos hubo queja de los helenistas contra los hebreos. Los hebreos eran los discípulos, los 12 apóstoles, y se quejaron de que no atendían a sus viudas en las cosas cotidianas, en la comida, en el servir la mesa. Y entonces vienen los discípulos y dicen que no está bien que ellos desatiendan proclamar la palabra de Dios por ponerse a servir la mesa, ponerse a darle de comer en la mesa a las viudas. Entonces les propusieron que escogieran 7 hombres que ellos le iban a imponer las manos para que sirvieran en la mesa, porque también estaban convencidos de que si bien era importante, o lo más importante, proclamar el mensaje de salvación, porque esa era la misión de Cristo, también no era bueno desatender las necesidades humanas de los cristianos, como era darles de comer a las viudas. Entonces les propusieron que escogieran 7 hombres, dice, de buena fama, de sabiduría y llenos del Espíritu. Y entre ellos iba Esteban. Esteban dice que fue un hombre sumamente sabio y lleno del Espíritu. Y Esteban comienza a servir la mesa, porque para eso fue que lo nombraron, para eso oraron por él, para que sirviera la mesa a las viudas y a los necesitados y a los cristianos. Pero él, después de servir la mesa y convencido y lleno del Espíritu, comenzó a hacer prodigios en medio de la iglesia. Y por eso fue que los fariseos y toda esta gente comenzaron a confabular contra él y pusieron testigos falsos para poderlo llevar al Sanedrín y que lo condenaran. Ya luego vamos a hablar un poco más de la historia de Esteban. Pero esto fue lo que acontecía en ese tiempo. Entonces, aquí vemos 2 situaciones. Yo les comentaba hace un rato de las gallinas y de los cerdos. Entonces hay 2 grupos, el grupo de los comprometidos y el grupo de los involucrados.
para decirlo en buen salvadoreño, yo creo que ustedes han escuchado el que mira los toros desde atrás de la cerca, ¿sí? Y el que ve los toros adentro de la arena, ¿verdad? Todos los que están detrás de la cerca son los espectadores, son los comprometidos, pero que no se involucran y no saltan a la arena. Y están los, como el torero, que está adentro de la arena, que se juega la vida con el toro, ¿verdad? No es lo mismo verla detrás de la cerca que verlo ya en la arena. Unos son los comprometidos y los otros son los involucrados. Vamos a ver primero cuáles son los comprometidos, ¿verdad? Usualmente los comprometidos son aquellos que no terminan, como dice la palabra, de involucrarse, sino que están detrás de la cerca. Vienen, puede ser que al principio del año se comprometan a servirle al Señor, a seguirlo, vienen, prestan su servicio y luego se van. Pero no sienten un arraigo en la obra de Dios, no se sienten parte de la obra de Dios, se sienten extranjeros. Y muchas veces esos comprometidos solo comenzamos a criticar, comenzamos a hablar de la obra de Dios, comenzamos a ver lo malo que se hace. Igual eran los helenistas que estaban en Hechos, que vean y le reclaman a los hebreos y les dicen de que por qué no les sirven la comida a sus viudas, ¿verdad? Alguien hubiera preguntado, bueno, ¿y por qué no se la sirve usted? O sea, lo lógico era que si eran sus viudas y quería que las atendieran, pues que se las sirvieran, ¿verdad? Pero usualmente los que solo se comprometen como las gallinas a entregar 60 huevos, son gente que murmura, gente que, como les repito, solo ve lo malo que el otro hace, lo malo que hace la iglesia, lo malo que siempre está poniendo el dedo en la llaga y nunca termina de entregarse completamente a la obra de Dios. Nosotros acabamos de tener una mega asamblea, el aniversario de la radio, tuvo un concierto con adoración del Santísimo. ¿Quiénes fueron? Que me levanten la mano. Que en lo personal para mí estuvo espectacular. Los que fueron sabrán que estuvo espectacular. Todos somos parte de la iglesia y todos somos parte de la comunidad. Y nosotros usualmente a los servidores les damos, para esta vez se les da una tarjeta, ¿verdad? Ya sea para ellos o para que la vendan y colaboren a ayudar vendiendo. Pero todos aquellos, mis hermanos, comprometidos solo son el que dice, y otra vez me va a dar una tarjeta, y si yo ni ganas tengo de ir, y no se siente parte, y se queja y no ayuda, y solo a veces lo hace por un compromiso de, bueno, entonces voy a ir y la voy a pagar y la voy a dar y la voy a vender, pero sin el entusiasmo de colaborar para la obra de Dios. Porque todo esto que hacemos, lo que hace nuestra iglesia, lo que hacemos en la comunidad es para la obra de Dios, para glorificar el nombre de Dios. Al final, los que salimos beneficiados somos nosotros, los que fueron a la asamblea y estuvieron en el Santísimo y la adoración de John Carlo. Sabrán que la mayor bendición fue para el que estuvo ahí. El presentarse y encontrarse con Cristo Jesús no tiene comparación. Pero a veces nosotros decimos, no, es que otra vez, ¿por qué voy a ayudar? ¿Por qué tengo que vender? ¿Por qué tengo que comprar? ¿Por qué tengo que ir? Igual nos pasa, mis hermanos, con las personas y aún con muchos servidores. Nosotros en febrero tenemos nuestro retiro de compromiso. Somos 180 los que nos comprometimos este año en este grupo, pero sirviendo activamente ahorita quizás seremos unos 100.
Y esos otros 80, la verdad que o no vienen tarde, se van temprano y no son involucrados de lleno en la obra de Dios, y ya les voy a explicar por qué. Vienen, cumplen con un requisito de servir, a veces si tienen el servicio que se les asigna, vienen, cumplen y se van. Si hay algo más importante que hacer, nos vamos, no venimos a la asamblea, no solo los servidores, todos, ¿verdad? Y entonces son como las gallinas, ¿verdad? Nos comprometemos a dar los huevos, a diferencia de los cerditos, fíjense. Los cerditos se comprometieron en dar 2 piernas de jamón cada semana. ¿Cuál es la diferencia entre los huevos de la gallina y las piernas de jamón? ¿Cuál es? Para tener 2 piernas de jamón, ¿qué hay que hacer? Hay que darle matacán al cerdo. Entonces ellos se comprometieron a dar 2 piernas de jamón cada semana. O sea que ellos se comprometieron aún con sus vidas de darle a esos niños, colaborar con esos huérfanos para que pudieran seguir adelante. Las gallinas dijeron, bueno, pongamos huevos y les damos los huevos, ¿verdad? Nadie dijo, bueno, vamos a dar pechuga y pierna y alitas, ¿verdad? Toda semana para que estos niños coman carne. No, digo, pongamos huevo y les damos los huevos. Entonces, esa es la diferencia entre el involucrado y el que solo se compromete. Entonces, vienen los discípulos y llaman a una asamblea, dice a los discípulos, a los que eran involucrados. Y de entre ellos se escogen 7, estos helenistas, y entre ellos iba Esteban. Lo interesante del involucrado es que está dispuesto a sacrificarse con tal de que la obra de Dios continúe. Miren, el sacrificarse uno es sumamente difícil. El dar un dinero, el prestar un servicio es mucho más fácil, pero el involucrarme yo y renunciar a lo que a mí a veces me gusta, renunciar a mí mismo, a tomar mi cruz, porque eso es lo que dice el Señor: el que me quiera seguir, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Entonces, el involucrarse de lleno en Cristo implica sacrificio, y eso es algo que no estamos muchos dispuestos a hacer. Venimos, alabamos, nos llenamos y nos vamos. Pero no, a veces no estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos, a nuestro descanso, a lo que tenemos que hacer, a nuestros compromisos, con tal de darle a Dios el lugar que a Él le corresponde. Y es bien fácil, mis hermanos, como les digo, venir un rato, levantarse, irse, pero estar jueves a jueves aquí, miércoles a miércoles. Hay servicios en cárceles. El Ministerio de Misericordia tiene brazos con los niños del Hospital Bloom, con los enfermos del Hospital Rosales. Se va a cárceles todos los sábados, tanto de hombres como cárceles de mujeres. Se va a dar comida a los indigentes, y así, etcétera, etcétera. Yo les pudiera seguir mencionando todo lo que se hace, y el estar todas las semanas colaborando implica involucrarse, implica estar dispuesto, como estos cerditos, a decir: bueno, Señor, yo renuncio a lo mío con tal de que la obra continúe. Entonces dice que en el versículo 7 de Hechos, que crecía en número de fieles y de la palabra. Y eso iba creciendo, ¿saben por qué? Porque los discípulos se habían involucrado de lleno en la obra de Dios. A los discípulos no les importaba si los apedreaba, si los insultaba,
si hablaban mal de ellos. Los discípulos se comprometieron con el Espíritu, cuando recibieron el Espíritu Santo, a morir con tal de que el mensaje de Cristo llegara a todos lados. Y Esteban, fíjense que es interesante, porque ¿saben cuál fue el empleo que le dieron a Esteban? Servir comida. Bueno, entonces alguien que esté lleno del Espíritu, a ver, yo, va a venir, entonces te vamos a poner mano y va a comenzar a servir comida. Y eso era el empleo que le dieron, eso fue el servicio que le dieron. Y él, me imagino yo que lo hacía con tanto gozo, con tanto amor, porque dice que era lleno del Espíritu, que comenzó a hacer, dice, grandes cosas y prodigios. Dice, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre el pueblo. Tanto fue así que lo comenzaron a criticar, comenzaron a hablar de él, comenzaron a decir falsos testimonios de él. Y eso pasa cuando usted se involucra. La gente comienza a criticar, comienza a atacar, murmura acerca de usted, porque usted ha dejado todo por Cristo. Y no le extraña que cuando usted se involucre, a veces comienza a confabularse el mundo en contra de usted y comienzan a decir, no, si este es hipócrita, es que este es mentiroso, que este no es así, que este no, porque uno se comienza a involucrar. ¿Y saben cuál era el error de Esteban? Dice aquí que él proclamaba a Cristo, y por eso dice que los fariseos comenzaron y llamaron a testigos falsos, porque decían, pues le hemos oído decir que Jesús, ese nazoreo, destruiría este lugar y cambiaría las costumbres de Moisés. Y lo llevaron ante el Sanedrín. Si ustedes siguen leyendo el capítulo 7, dice que comienza el sumo sacerdote y le pregunta a Esteban, ¿es eso cierto? Le dice. Y Esteban comienza a narrar todo su linaje desde Moisés y todo lo que había acontecido en los profetas, es decir, que era alguien sabio y que conocía la palabra, hasta que llega y comienza a decirles y a hablarles de un Cristo que podía cambiar sus vidas, que era el Hijo de Dios y que había muerto en la cruz por la salvación. Entonces dice la palabra que cuando ellos lo oían, se les crispaban los dientes al Sanedrín, de la cólera de escucharlo hablar. Y luego les dice que ellos son unos fariseos y que son unos hipócritas, porque hacen y dicen la ley pero no la cumplen, y que deberían de vivir y convertirse a Cristo. Entonces llega un momento que condenan a Esteban. Ustedes no sé si han escuchado la historia de Esteban, que fue el primer mártir. Y llegan, lo sacan, lo tiran, lo apedrean hasta que lo matan. ¿Y saben ustedes quién estaba ahí entre los que lo apedrearon? Saulo de Tarso, que luego fue San Pablo. Pero dice que Esteban, mientras oía estas cosas, sus corazones se consumían de rabia y rechinaban sus dientes contra él. Pero él, dice, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Oigan bien, dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Lleno del Espíritu. Esteban, dice, era un hombre que comenzó sirviendo comida, lleno del Espíritu Santo, y comenzó a predicar, se involucró en la obra de Dios a tal punto que no le importó que lo condenaran a muerte. Dice que levantando sus ojos vio la gloria de Dios. Yo les comencé preguntando a ustedes si ustedes tenían una necesidad, si ustedes necesitaban un milagro, si ustedes tienen situaciones que le han pedido a Dios que se la resuelva y todavía no se resuelve.
¿Qué es lo que le decía Jesús cuando hacía milagros? Dice, cree y verás la gloria de Dios. ¿Sí? A la hemorroísa, cuando sanaba al hijo del capitán, cuando revivía a los muertos, dice, cree y verás la gloria de Dios. Dice que Esteban miró al cielo, levantó los ojos y vio la gloria de Dios. Si usted quiere ver la gloria de Dios en su vida, tiene que involucrarse. No hay otra forma. No hay forma de que su hijo que anda en drogas salga si usted no se involucra en el reino de Dios. Si usted quiere que su esposo o su esposa se conviertan en su matrimonio, se resuelva, involúcrese. Si usted quiere salir de las deudas, de los problemas financieros, involúcrese. Si usted quiere que Dios lo sane, involúcrese. Si usted quiere salir de esa depresión, de esa desesperanza que tiene, involúcrese. Usted tiene que estar dispuesto a morir por Él para poder ver la gloria de Dios. No hay otra forma. Usted quiere mejorar su situación, su casa, su familia, su trabajo, financieramente, involúcrese. Sea como los cerditos, esté dispuesto a que le vuele un pedazo de jamón y no ser solo como las gallinas que dan poner huevos lo que les sobra. Dice que Esteban vio la gloria de Dios. Usted quiere ver la gloria en su vida, quiere ver milagros en su vida, quiere ver grandes cosas en su vida, involúcrese. Involúcrese. Comience sirviendo comida, no importa. Sirva a los demás, pero llénese del Espíritu. Conozca la palabra, ore. Esté dispuesto a dar todo por Cristo. Y entonces va a ver la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Usted quiere ver a Cristo actuar en su vida, involúcrese. Ya basta, mis hermanos, ya basta de vivir un cristianismo light, un cristianismo suave, superficial, sin involucrarse con Cristo. Ya basta. Creo que nosotros y nuestra sociedad nos ha llevado a vivir un cristianismo ligero. Venir, sentarnos, cantar un rato, alabar, oír la charla, nos levantamos y nos vamos. ¿Y afuera qué? En nuestra vida cotidiana, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad, ¿dónde queda aquel Cristo? Esteban no tenía, dice, ninguna pena de proclamarles y decirle al Sanedrín que había un Cristo y que él había sido cambiado por Cristo, que Cristo había cambiado su vida. Nos cuesta a veces conseguir fichas de retiro porque no le hablamos a otra gente de Cristo. Si todos los que venimos jueves a jueves habláramos de Cristo, invitáramos a otras personas a conocer de Cristo, yo les aseguro que esta iglesia no cabría. Yo no sé cuántos de ustedes vinieron a una asamblea que tuvimos con el padre hindú, padre Matthew. ¿Se acuerdan? Él vino y oró. Ese día calculamos que vinieron entre 1.300 y 1.500 gentes. La gente no cabía. Pero es triste venir a buscar solo el milagro de Dios, que Dios haga un milagro en mi vida y que me sane y que el Padre ore y después me voy y me olvido hasta que otra vez viene el bendito Padre Matthew o viene alguien más. Y está bien, yo no digo que no busquemos el milagro de Dios, pero busquemos a Dios y comprometámonos, involucrémonos en la obra de Dios. Esteban al final
cuando ya lo están apedreando, dice, mientras le apedreaban, bueno, antes le voy a leer un poquito antes, dice, entonces gritando fuertemente se taparon los oídos estos fariseos y todos a una se abalanzaban sobre él. Le arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los testigos depusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras le apedreaban, Esteban hacía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después dobló las rodillas y dijo con fuerte voz: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto se durmió. Imagínense, todavía lo estaban apedreando, lo insultaban y él le pedía a Dios porque no les tomara en cuenta ese pecado. Todavía lo seguía amando. La historia de la salvación es de involucrarse. Dios comienza y empieza a enviar a sus profetas a la humanidad para que se salven. Pero cuando vio que nosotros, los seres humanos, no entendíamos, decide involucrarse de lleno. Y dice que mandó a su Hijo único para que muriera por usted y por mí. Y Jesús también decide involucrarse en el plan de salvación. Dice que dejando lo que le era propio, renuncia a todo y se hace hombre para morir por usted y por mí. Ese es el involucramiento. No hay otra forma. Si Él está ahí, es porque decidió involucrarse. Él decidió dar su vida y que lo insultaran, que lo latigaran, que le pusieran la corona de espinas para que usted y yo estuviéramos aquí hoy y fuéramos salvos. Pero requiere involucrarse, y involucrarse en Cristo implica dejar a un lado todo lo que es de uno y dar la vida por Él. No es fácil, yo sé que probablemente no todos estén decididos a hacerlo, pero si usted quiere ver la gloria de Dios, no hay de otra. Si usted quiere que Dios transforme su vida, tiene que involucrarse. Implica sacrificio, implica dolor, implica a veces pruebas difíciles, pero eso es parte de el vivir en Cristo. Yo les invitaba para los otros jueves para que vengan y oremos por la salud, por las familias, por las situaciones económicas. Y la idea, mis hermanos, es que Dios bendiga a sus familias, bendiga sus vidas. Pero eso solo va a ser y va a pasar si usted se involucra en Él. Si ya deja esa tibieza de seguimiento a Cristo. Cristo requiere hombres de valor, mujeres de valor, comprometidos a seguirlo, comprometidos a seguirlo, y haga uno lo que haga, le pongan a hacer lo que le pongan a hacer en la iglesia, estar dispuesto a decir sí. Yo creo que no debe haber sido tan agradable para Esteban, porque era una persona muy sabia, y si ustedes leen la historia de él, era una persona sumamente conocedora de la palabra y docto en la ley y en la palabra. Y le dijeron: sí, entonces mira, vas a servirle la comida a las viudas. Pero él lo hizo. Dice que lleno de gracia y de amor y del Espíritu lo hizo. Si nosotros tenemos un servicio si ustedes han visto, de parqueo, de estar con los niños. Y mis hermanos servidores, igual yo los invito, no importa si el servicio que sea es para Cristo. Y eso me implica a mí involucrarme. Hay cosas que probablemente no van a ser tan de mi agrado, pero no importa. Lo estoy haciendo por Él, porque Él sí se involucró conmigo y Él quiere involucrarse con usted. Él ha dejado todo por usted y por mí.
Y yo les voy a decir, este año en octubre cumplí 24 años de haber conocido al Señor. He tenido mis periodos buenos, mis periodos malos en Él. Creo que como en toda relación, así como en los matrimonios, hay días de luna de miel y hay días difíciles. En el Señor mi vida así ha sido también. Y ha habido momentos que he sido como la gallina, y hay momentos que he sido como los cerditos. Pero he llegado a entender, mis hermanos, que para mí la vida es Cristo. Y me ha costado, y he pecado, he caído, he seguido adelante, y aquí estoy después de 24 años, tratando de cada vez involucrarme más en Él y afianzarme más en Él, porque yo sé que mi solución a todas mis situaciones se llama Cristo. Yo no hallo la forma de darle gracias a Dios, por lo menos hasta el día de hoy, de todo lo que Él me ha dado. El sábado que les decía de esta asamblea, yo fui con mis 2 hijos. Mi hijo tiene 14 años, el mayor, el menor tiene 10. Y mis hijos, el momento de la adoración, de alabanza, ellos levantaban las manos y adoraban a Dios. Y para mí era algo invaluable ver a mis hijos. Yo no les decía, mira, levanta la mano. Ellos la levantaban y se gozaban en el Señor. Yo creo que para un padre no hay nada más bello que ver crecer a sus hijos guiados por Dios, porque yo sé que eso me va a ahorrar a mí mucho sufrimiento y a ellos también. No digo que no van a tener problemas y dificultades y qué sé yo, pero las van a tener, y van a haber pruebas y caídas y todo. Pero solo eso para mí me vale los 24 años que yo le he servido a Dios. Y Él a mí me ha bendecido de una forma increíble. Y yo he visto la gloria de Dios. Igual he visto muchos hermanos a lo largo de estos 24 años que vienen, se comprometen en febrero, en junio ya no los vemos, hermanos que vienen y se van, gente que viene y se va, por diversas razones. Yo no soy quien para juzgar el que se queda o el que se va. Lo único que yo les quiero decir es que si yo estoy convencido de quién es Dios en mi vida, venga lo que venga, no me va a mover de Él. Nada me podría apartar del amor de Dios. Si me hablaron, si me saludaron, si me dijeron, si no me dijeron, no importa, yo estoy aquí por Cristo. Si murmuraron de mí, si hablaron mal de mí, que no debería de existir, y soy honesto, en la iglesia no debería de existir esa murmuración y esas divisiones, pero existe, mis hermanos, porque somos de carne. Pero no debería de importarnos nada que nos juzguen, que murmuren, que digan, que nos critiquen como Esteban. Estar ahí a los pies de Cristo, y es poder pararnos y decir, no importa lo que venga, Cristo es mi roca. Así que yo no sé si usted quiere ver la gloria de Dios. Yo no sé si usted quiere una familia bendecida, si quiere una economía bendecida, si usted quiere un trabajo feliz, tener paz en su corazón, pero solo para eso necesita involucrarse en Cristo de lleno. No tibio. En el Apocalipsis dice, no seas tibio, sé frío, sé caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Dice, la palabra de Dios es dura, es amorosa, pero es dura. No sea tibio.
Involúcrese de lleno con Cristo. Déjese atravesar por la palabra de Él, por el amor de Él, y siga caminando. La consecuencia que haya al final, yo sé que va a ser para su bendición. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a entregarle al Señor nuestra vida. Mi Dios, Padre amado, gracias te queremos dar por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por tenernos aquí, porque nos permites escuchar tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que es como una espada de doble filo, que atraviesa los corazones. Y en el Apocalipsis dice que tu palabra cuando llega a nuestros labios es dulce como la miel, pero cuando llega a nuestro estómago se vuelve muchas veces amarga, porque desnuda nuestras carencias y llega y toca lo más profundo de nuestro ser. Señor, muchas veces lo que tú nos hablas, el llamado no nos gusta tanto, porque requiere sacrificio, requiere entrega, requiere morir a mí mismo. Pero solo esa es la forma de poder ver tu gloria, Señor. El nacer de nuevo implica que hay que morir. No puede haber un nuevo nacimiento si no hay una muerte antes. Señor, yo te pido que me des una nueva vida, que me des un nuevo nacimiento en ti, que me permitas matar, Señor, todo aquello que no te agrada, que saques de mí todo eso, Señor, que no es agradable a ti, que yo pueda, Señor, tener el valor de morir a mí mismo, de tomar esa cruz, de seguirte y proclamar tu palabra, no importando, Señor, las consecuencias, no importando si me critican, si el mundo me da la espalda. Yo sé, mi Dios, que tú eres más valioso, porque yo quiero poder levantar, mis ojos a ti, mis ojos al cielo y ver tu gloria y verte sentado ahí en tu majestad, Señor. Perdóname, mi Dios, si hasta el día de hoy he sido tibio, si me he alejado, si me voy, si pongo otras prioridades delante de ti, Señor. Quiero involucrarme en ti, Señor. Quiero estar dispuesto a dar mi vida por ti, porque tú diste tu vida por mí. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Bendito y alabado seas. Amén. Que el Señor los bendiga. Hemos escuchado La Palabra Viva en Radio El Salvador del Mundo.